Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Desde Israel, a esta primera comunicación del 2016 con Yael Macías. ¿Qué tal, Yael? Feliz 2016. Hola Jorge, estupendamente. Feliz año a ti y a todos nuestros oyentes. Con muchas ganas de empezar el año con vosotros. Bueno, generalmente cuando se empieza el año uno se hace una promesa de buenos propósitos, pero en Israel todavía tenemos cuentas pendientes y parece como que el paso del 2015 al 2016 pues no supuso ningún cambio. Es más, justo el 1 de enero, el 1 de enero fue cuando hubo este atentado en el pub en Tel Aviv, cuyo autor todavía no ha sido localizado 5 días después. Y hoy también teníamos una escenificación también de un semi-atentado. Era un atentado anunciado y se perseguía. Explícanos qué ha pasado. Pues así es. Hoy en Israel, particularmente en el centro del país, hemos amanecido con la noticia de que se había declarado la situación de alerta en Herzliya, ya que había la sospecha de que un terrorista infiltrado desde un control de seguridad de Jerusalén estaba rondando por la zona. Finalmente, a mediodía, después de unas horas, se detuvo al terrorista, efectivamente en Herzliya, en el centro de la ciudad, pero al parecer no era tan peligroso como anticipaban los medios. Sí que ha sido toda una persecución y demás, pero bueno, que esto ha acabado al cabo de unas pocas horas. Por el contrario, y como me imagino que los oyentes ya sabrán y ya habrán escuchado mucho del tema, en Tel Aviv sí que se están viviendo unos días de tensión y un poco de angustia a raíz del ataque que tuvo lugar el viernes pasado, el 1 de enero, efectivamente, que fue en Dizengoff. Y curiosamente yo pasaba por la calle 10 minutos antes. Estaba paseando con mi padre, estuvimos viendo el mercadillo de antigüedades y volvimos a casa y me encuentro con un mensaje de que sí estábamos bien. Y estos mensajes en Israel se están volviendo frecuentes y no de buena manera. El estás bien así sin más suele ser porque ha habido un ataque terrorista en la ciudad en la que está, pues no sé, los amigos o la familia. Y efectivamente lo vi y era pues al lado de donde estábamos 10 minutos antes. Así que bueno, muy impactante. Estuvimos escuchando las sirenas durante bastante tiempo. Y este ataque terrorista acabó con la vida de 2 personas en el bar de Dizengoff y luego se supo que también relacionado con este ataque un taxista fue asesinado en el norte de Tel Aviv también, que al principio no se sabía si eran 2 ataques distintos o era el mismo terrorista y al parecer se ha confirmado que sí. Y yo lo que no doy crédito es que no hayan conseguido aún localizar al terrorista, que aparentemente sigue armado. O sea, unas veces tanto y otras tampoco. A veces a la mínima disparan y neutralizan y sin embargo esta vez llevan, ¿qué? Casi 5 días de búsqueda sin mucho éxito. Pero en Tel Aviv me imagino que es bastante más difícil saber dónde se puede esconder, porque en Jerusalén hay una serie de barrios que están más vigilados. Y en Cierto, Tel pero Aviv igual la vigilancia es un poco más relajada, ¿no? cierto, en el momento del ataque sí, se ha visto que ha habido menos reflejos que en otros ataques, en otros sitios del país, pero bueno, el despliegue policial que ha habido, al que también se ha unido el ejército, es bastante importante. Y sí que ha habido pistas, pero aún no se conoce muy bien, digamos, el perfil de la persona en cuanto a si pertenece a alguna organización terrorista, como podría ser Hezbollah. Jamás se cree que no, porque no se han adjudicado el ataque, sí que lo felicitaron, pero no han dicho que hayan sido ellos, o si es un seguidor del Estado Islámico, porque para ser un lobo solitario, como los que venimos hablando en los últimos meses, parece demasiado, y ya no solo porque estén tardando tanto en localizarlo y que se esté escondiendo tan bien, sino porque llevaba un arma automática que no es precisamente fácil de conseguir. Eso es lo Y que llamaba la atención porque decían que era un M16, que es un fusil de asalto del ejército israelí. No sé si eso también está circulando en el mercado negro de Lampa en Israel y a través de esos medios se puede conseguir un fusil de asalto, ¿no?
Puede ser, pero volvemos a lo mismo. Es mucho más complicado y premeditado que una persona que sale con un cuchillo de cocina de su casa, que también es un arma letal, pero no tiene el mismo alcance que un arma automática. Ujú. Y bueno, además esta persona ya había cumplido condena en la cárcel hace unos años por intentar robarle el arma a un soldado. Pero Ajá. bueno, que no se sabe mucho de su actividad reciente, entonces es un poco confuso. Ujú. Su foto está en toda la prensa, pero aún sigue suelto. Y por Y en otra relación parte, a esta... y por Sí, otra parte perdona. digo que el primero que verificó su identidad fue su propio padre, ¿no? Que es de una aldea de Galilea. Eso mismo iba a decir ahora, que, bueno, en relación a esta noticia, claro, que han detenido a varios de los familiares del terrorista y entre ellos a su padre, que inicialmente había hecho un llamamiento a su hijo a entregarse y se había compadecido del dolor de los demás y había dicho que él también formaba parte del sufrimiento y realmente parecía algo sincero. Y hoy ha salido en la prensa israelí que han detenido también al padre. Así Ajá. que puede haber una doble vuelta y que al final sea un cómplice también. No se sabe, de momento le van a tener detenido por lo menos un par de días, al parecer. Es difícil de saber, claro, si no, pobre hombre, sí, porque encima que ha salido ahí a decir que es, a llamar a su hijo y a decir que por favor que se entregue, que está causando mucho sufrimiento, y luego si es cómplice, pues terrible, pero es que si no lo es ya le han destrozado la vida completamente a esa familia y un poco injustamente. Sinceramente espero que lo resuelvan pronto, que se entregue pronto, que le detengan pronto, porque sí que se está viviendo un poco de angustia. Ujú. Y bueno, por lo pronto, a ver, parece que las cosas están un poquito más tranquilas. Sí que el lunes, por ejemplo, perdón, el domingo, que es el primer día de la semana en Israel, nunca me acostumbraré a esto, por cierto. El domingo la mitad de los niños en el centro de Tel Aviv no fueron al colegio por miedo y llama la atención la diferencia en la cobertura y el impacto que tienen los ataques en Tel Aviv y fuera. O sea, ya van 170 ataques con cuchillos en los últimos 3 meses por todo el país. Y llama la atención que este ataque esté teniendo tantísima más cobertura. Sí que es diferente, sí que no se ha detenido aún al terrorista, pero también hay algo dentro de la propia población israelí que muchos notan, y es que parece indignarles muchísimo más que se ataque en Tel Aviv a que se ataque en Jerusalén o en otros sitios. Cierto que es una ciudad más cosmopolita, pero es curioso, no sé, que el ataque que tuvo lugar hace 2 semanas, en plenas Navidades, en la entrada de la ciudad vieja de Jerusalén, que no en los territorios, que siempre han sido conflictivos, sino en la entrada de la ciudad vieja, que está llena de turistas, en el que, por cierto, asesinaron al rabino Birmacher, hermano de Marcelo Birmacher. Y este ataque indignó menos a la gente o tuvo menos cobertura, o como tantos otros, que el que está teniendo el de Tel Aviv. Y entonces sí que uno se plantea, ¿no? Como si importasen más las víctimas de Tel Aviv que de otros sitios. No lo sé, es algo de lo que se está hablando mucho entre los que no somos de aquí y los que son de aquí, Ujú. que Y, llama la atención. pero no puede ser que la diferencia esté en el uso de armas automáticas, porque ya esto se parece un poquito más, por ejemplo, a los atentados que hubo en París, eh, con armas, etcétera, a diferencia de los otros que son menos sofisticados en el sentido que utilizan un cuchillo o que atropellan o lo que sea, porque en general disparos sí se han visto mucho en los territorios, ¿no? En la zona de Hebrón, disparos pero hacia vehículos y hacia soldados, pero disparos contra la población civil en zonas urbanas, no recuerdo que en esta ola de atentados haya habido muchos, ¿eh? No, no, cierto y estoy completamente de acuerdo en eso y es preocupante. Y por eso digo que más allá, o sea, por supuesto está el factor del arma automática, de que el terrorista siga
escondido en algún Mm. sitio. A mí me llama la Pero atención, disculpa, porque a diferencia, por ejemplo, recién citaba el tema de París, ¿no? De los atentados en noviembre. A mí me llama la atención de que este hombre, porque dicen que todavía tiene armas y tiene cargadores, que solamente hubiera disparado, matado a 2 personas y a 5 más y huido. Cuando en general este tipo de acciones terroristas son matar a la mayor cantidad de gente posible, y olvidarse de la fuga, o sea, y morir en el intento. Me parece algo diferente de las actuaciones de otros grupos terroristas, y de otros individuos. Digo, más que nada por eso, ¿no? Porque tenía la posibilidad de haber matado a más gente o rematar a los heridos, y sin embargo tenía un plan de fuga porque luego apareció este taxista, ¿no? O sea, y cierto. tiene, y evidentemente tiene un sitio donde se está escondiendo, que es muy probable que lo tuviera ya organizado de antes, con lo cual es un atentado terrorista más al estilo clásico antiguo, aunque haya sido producido por una sola persona. Cierto, no, llama la atención que esto no ha sido un ataque suicida, por llamarlo de alguna manera. Esto parece más bien pues una ejecución hecha y derecha. Cuando decía lo de Tel Aviv, volviendo al tema ya para cerrarlo, es como una actitud que hay en la ciudad que también la vi y la noté cuando hubo la segunda operación en Gaza, que empezaron a caer misiles, bueno, empezaron a intentar lanzar misiles a Tel Aviv, que fueron interceptados por la cúpula de hierro. La gente estaba profundamente indignada con que estuviesen tirando misiles a Tel Aviv. Y no porque habían llegado a un alcance mayor, porque cuando se sobrepasaron y llegaron a Hedera, como que bueno, vale. Es como una actitud distinta, ¿no? Como si funcionase como un micropaís independiente, no lo sé. Por otro lado, también cabe destacar que el espíritu único, bueno, que hay el espíritu único, perdón, que tiene la gente en el país. Eh, el lunes mismo, 3 días después del ataque, en varios bares de Tel Aviv decidieron regalar cerveza a la gente para animarles a salir, y no porque se hayan olvidado de las víctimas, sino precisamente para celebrar la vida y demostrar que aquí seguimos y que no nos van a quitar las ganas de vivir. Entonces, bueno, es una actitud interesante, ¿no? Ujú. Eh, pero sí que es cierto, no sé si esto habrá sido un caso único de un tipo de asesinato así o que se está empezando a gestar un tipo de violencia distinta y mucho más peligrosa. Esperemos que no sea así, que haya sido un caso aislado. No es que prefiero seguir con los otros ataques, o sea, bueno, no lo sé, la verdad, parecen menos letales, aunque lo único que está claro es que hay que encontrar una solución a esta oleada de violencia, pero ya, y que a ver si este nuevo año trae mejores noticias en este aspecto. Ujú. Bueno, yo sé que tienes mejores noticias, pero en otro aspecto, en el aspecto de la tecnología y el balance que arroja el 2015, ¿no? Eso sí, este, este tema en Israel nunca decepciona y siempre habrá algo bueno que contar. Eh, Esta vez, bueno, como para cerrar el año, ya sé que estamos empezando uno nuevo, pero me llamó la atención esta noticia. Y es que según un estudio de PricewaterhouseCoopers, o Cooper, o House Water Watch Cooper, como lo llamaría Pablemos, o Pablo Iglesias, perdón, Ujú. el caso de esta firma global hizo un análisis de las salidas, ventas de startups israelíes en 2015 y ha batido un récord inmenso, y es que Israel en total en salidas de startups en 2015 sumó un total de 7.200 millones de dólares, que es un 40% más que el año pasado, que fueron 5.000 millones. Y entre los compradores, pues ha habido empresas como Facebook, Apple, Amazon, que se han gastado muchos, muchos millones. Y es interesante porque, por un lado, Israel parece en ciertos aspectos un país tan lejano desde Europa o Estados Unidos, y por otro lado
todas estas empresas multinacionales, o muchas de ellas tienen sede en Israel y lo dicen mucho, que sin su sede en Israel las empresas no serían lo mismo. Intel, por ejemplo, siempre dicen que los procesadores que se crean en Israel son únicos y que la empresa no funcionaría de la misma manera. Entonces muchas multinacionales están empezando a abrir aquí centros de investigación y desarrollo enormes, porque hay mucho potencial y hay muchas empresas que además tienen su propia sección que se dedica a investigar y a comprar startups israelíes que pueden agregar valor a grandes multinacionales. Así que esto siempre es una buena noticia y que sigamos siempre así. Bueno, y ojalá que estas buenas noticias también se traspasen al plano de la seguridad ciudadana cotidiana. Esperamos que sea así en nuestra próxima conexión dentro de 2 semanas. De momento, muchas gracias, Yael Macías. Un placer.